Todos hablan, todos dicen, pero solo palabras autorizadas pasan por nuestro rancho. Entrevista en Bonito Cuelgue. Tercer bloque de Bonito Cuelgue y tenemos el gusto de hablar con el sociólogo Gabriel Puricelli, un especialista en temas internacionales, un tema que no está muy ahondado en la agenda mediática de la Argentina. Gabriel, Adrián Pertoldi te saluda de Bonito Cuelgue, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, Gabriel. Bueno, hablando un poquito de lo que pasó en Nigeria, no llega mucha información, digamos, más que nada por los medios convencionales de comunicación. ¿Qué es lo que está pasando? Tiene una repercusión mundial a partir de las fotos de Michelle Obama, del Papa Francisco. ¿Qué es lo que está pasando en Nigeria actualmente? Bueno, hay una insurgencia fundamentalista islámica en el norte del país, una insurgencia que no es exclusivamente nigeriana, sino que opera entre las fronteras bastante permeables y porosas de 5 países distintos. El más importante de ellos, por supuesto, es Nigeria, que es el país con más habitantes de África, la principal potencia petrolera y un país que se encuentra entre los 3 o 4 de alto desarrollo relativo para los términos africanos. Pero hay 4 países más que son vecinos de Nigeria, que también están afectados por esta insurgencia fundamentalista islámica, que son Chad, Camerún, Benín y Níger. Esos 4 países junto a Nigeria, y esta es la última noticia, una de las 2 últimas noticias más importantes respecto de la cuestión, han estado reunidos en el día de hoy en el Palacio del Elíseo de París con el presidente Hollande y con el canciller británico William Hague para ver qué asistencia de inteligencia sobre todo le pueden aportar los países occidentales a estos 5 países para lidiar con esta insurgencia. Ahí está, ahí te escuchamos bien, Gabriel, porque había un poquito de ruido ahí. Más que nada te quería consultar en el caso de Nigeria, ¿qué papel está ocupando Inglaterra? Que obviamente tuvo un papel colonizador en Nigeria no hace mucho tiempo. ¿Cómo es el rol inglés en esto? Bueno, en este caso particular hay un interés común que parece inicialmente legítimo, que es el de afrontar este fenómeno de un terrorismo internacional que no está asociado estrictamente ni con un Estado, ni con la operación al interior de un Estado, y que potencialmente resulta desestabilizante no solo para los países que lo reciben directamente, sino que tiene después un impacto global, porque situaciones de inestabilidad y terror como esta después tienen consecuencias en los flujos migratorios hacia las potencias, las anteriores potencias coloniales. De ahí el interés británico y francés, porque de esos 4 países circundantes que habíamos mencionado antes, 3 de ellos fueron colonia francesa y también están afectados por las acciones de Boko Haram, que mencionémoslo también, en el día de ayer atacó una refinería petrolera de capitales chinos en Camerún, con aparentemente, según la información inicial, la muerte de un operario chino en ese atentado, ¿no? Lo cual refuerza esta idea de un fenómeno que preocupa globalmente, aún si tiene manifestaciones, en este caso locales, ¿no? Buenas tardes, Gabriel. Iván Alexis Nordi te saluda. Te quería consultar acerca de cómo podemos hacer desde Occidente para comprender estos fenómenos que se suscitan últimamente, sobre todo en comunidades, por ejemplo, tribales o desde el punto de vista islámico, que son tan inasequibles para nosotros, que tenemos una cultura completamente diferente. ¿Cómo hacemos para intentar entender estos fenómenos? Bueno, yo no diría tal vez que sea incomprensible desde Occidente. Por ahí nos resulta un poco más difícil entenderlo desde América Latina, que es una región donde las fronteras nacionales están bastante consolidadas, pero el fenómeno que vemos en África, no sé si me están escuchando bien en este momento. Sí, te estamos escuchando genial, Gabriel. Ok. El fenómeno que estamos viendo en África en este momento no deja de tener algún parentesco con lo que se dio a las puertas de Occidente y con la guerra de los Balcanes, lo que se está viendo en este momento en Ucrania. Es decir,
estados que tienen las fronteras que no necesariamente coinciden siempre con poblaciones homogéneas en términos de idioma, etnicidad, religión. En el caso particular de Nigeria, la insurgencia de Boko Haram está dirigida en parte a luchar contra o atacar, en realidad, porque no que sea una lucha de iguales ni una guerra civil, sino a atacar a los sectores cristianos que viven en el norte de Nigeria. Entonces, este fenómeno de fronteras nacionales que no terminan de coincidir con naciones o grupos étnicos o grupos lingüísticos producen tensiones que se ven en África bajo esta manifestación o bajo la manifestación de la guerra civil ya endémica en el Congo, pero también se ven en lugares que si no están en Occidente están a las puertas de Occidente, como lo decíamos recién, la ex Yugoslavia o en estos momentos Ucrania, ¿no? Sí, me parece interesante también destacar, para contrarrestar un poco la lógica estadounidense de plantear enemigos y tal vez de estigmatizar, que en realidad el problema en este caso no es el Islam, sino el fundamentalismo, ¿no? Efectivamente. La distinción ahí tiene que ser clarísima, ¿no? Una cosa es la religión que puedan profesar o que puedan decir profesar los grupos terroristas, pero los que en el caso particular de Boko Haram, lo que debe hacerlo objeto de una persecución legítima por parte del Estado nigeriano, que por otra parte tiene autoridades democráticamente electas, o de cualquier fenómeno similar, es su condición de movimiento terrorista. Y mencionamos el tema de el fundamentalismo islámico porque es lo que ellos invocan, pero lo que debería ser el adjetivo principal al que le prestemos atención es el carácter terrorista de las acciones que llevan adelante, independientemente de la religión que digan invocar para llevar adelante esas acciones, ¿no? Estamos hablando con Gabriel Puricelli, sociólogo, un especialista en temas internacionales. Gabriel, te saco un poquito de Nigeria, te coloco en India, hubo elecciones, una sorpresa, ganó el nacionalismo hindú. Escribiste una nota muy interesante en tu blog, materia obligada, .blogspot.com. Quería saber qué trae en nuevo esta cuestión de la irrupción del nacionalismo con Narendra Modi como primer ministro. ¿Qué trae en una potencia nuclear y en una potencia que ya están viendo todos con otros ojos? Bueno, la primera cosa que trae es un partido que ya estuvo en el gobierno en los años 90 brevemente, pero que hoy llega al gobierno, no solo con una plataforma nacionalista conservadora, sino con un líder al frente que está fogueado en las luchas del fundamentalismo hindú contra la minoría musulmana que existe en la India. Narendra Modi, que llega con una muy confortable e inesperada mayoría, se esperaba que ganara efectivamente las elecciones, pero ha sido una relativa sorpresa la amplitud de esa victoria que reduce al partido del Congreso, partido que lideró la independencia de la India contra el Imperio Británico, el partido de la dinastía Nehru-Gandhi, a su menor presencia parlamentaria desde que se creó la India en 1947. Narendra Modi viene con una agenda liberal en lo económico, llevó adelante una campaña que no puso el acento en la discriminación de las minorías religiosas de la India, pero lo que preocupan son sus antecedentes, porque Narendra Modi viene de ser y va a dejar su cargo ahora al asumir como primer ministro de la India, el primer ministro del estado de Gujarat, uno de los más poblados de la India, donde en el año 2002 hubo un pogrom contra la población musulmana que se cobró 2.000 muertos y donde la implicación del gobierno que él encabezaba fue bastante obvia. Y ha tenido participación, antes de ser primer ministro, en las formaciones paramilitares del fundamentalismo hindú allí en la India. Bien, Gabriel, te hago las últimas dos preguntas y agradeciéndote por tu contacto, sé que estás afuera y bueno, es un placer realmente hablar con vos. En primer lugar, estuviste en Paraguay hace poco. Quedaron, porque obviamente es un tema que te voy a preguntar después, que tiene que ver con la poca atención de los medios argentinos a lo que pasa afuera. ¿Qué está pasando en Paraguay en sí? Está el presidente electo,
quedó obviamente el resabio de Fernando Lugo. Estuviste allá, creo que cuando uno está allá ve las cosas con otra perspectiva que estar acá en Argentina. ¿Cómo viste esa experiencia? Bueno, lo primero es recordar que el año pasado hubo elecciones que estaban a una normalización de la situación en Paraguay, donde se vivía una situación muy peculiar desde junio del 2012, cuando el Congreso decidió en horas nada más la destitución del presidente Fernando Lugo. Hubo un breve interregno del Partido Liberal y en las elecciones de abril del año pasado volvió a ganar las elecciones, como lo había hecho interrupciones desde 1992, cuando se adopta por primera vez una constitución democrática después del peronismo en Paraguay, el Partido Colorado. El presidente Cartes ha llevado adelante una tarea de normalización de las relaciones internacionales de Paraguay, que ahora está ya absolutamente reintegrado en el Mercosur, de donde había sido suspendido tras la expulsión de Lugo y en la UNASUR. Viene llevando adelante una agenda liberal en lo económico que no se parece a gestiones anteriores del Partido Colorado, en el sentido de que está aplicando un tipo de liberalismo económico más a la chilena, donde las víctimas son, entre otros, los grandes contratistas de obras públicas vinculados al propio Partido Colorado. Es decir, es un proceso político al que hay que prestarle atención, porque por un lado trae una agenda de reintegración regional, que es bienvenida para todos los países que circundan el Paraguay, pero en lo económico trae una agenda que trae muchos desafíos, que está de alguna manera a contramando de la agenda económica de los gobiernos de los países circundantes, pero que también va a provocar tensión entre los sectores tradicionales de la economía paraguaya. Gabriel, una cuestión corta de lo de Paraguay. ¿Qué mirada hay hacia la Argentina? ¿Qué pudiste contemplar en eso? Bueno, como lo decía, el gobierno paraguayo en este momento tiene una actitud muy positiva en sus relaciones con Argentina. El presidente Cartes eligió Buenos Aires como el primer destino en el exterior para su primer viaje oficial fuera de Paraguay, así que en lo que son relaciones bilaterales se va hacia una normalización y a la vuelta a las relaciones en general fraternales que tiene con los países de la región. Por otro lado, sí ha quedado un resabio muy fuerte en la prensa paraguaya, sobre todo de ataques permanentes a Argentina y a Brasil, a quienes se hace particularmente responsable por esta firme decisión que hubo en junio del 2012 de separar a Paraguay cuando se dio esta destitución irregular del presidente Lugo. Gabriel, la última pregunta y de vuelta muchas gracias. Te hablaba en las preguntas sobre el rol de los medios acerca de los temas internacionales. Vos sos un experto en esa materia. ¿Cómo ves que se trata ese tema puntual en los medios acá? La verdad es que con honrosas excepciones, me parece que los diarios están utilizando muchos servicios de noticias extranjeras para una cobertura un poco episódica de la política internacional. Me parece que a veces lo que se pierde de vista es, para un país con una economía relativamente abierta y que depende tanto de sus exportaciones de commodities como la Argentina, lo que pasa en el exterior no tiene un mero interés académico, sino que tiene una incidencia potencial en la vida de cada uno de los argentinos. Me ha sorprendido, y acabamos de hablar de India, la poca importancia que se le dieron a las elecciones allí. Sí, yo la verdad que me enteré por tu blog, más que nada. Tiene una importancia superlativa porque es la democracia más demográficamente más importante del planeta, claro. Sino porque además un socio comercial crecientemente importante para la Argentina, un socio comercial que cuando en el año 2012 como represalia por algunas trabas a las importaciones argentinas, China decidió suspender las importaciones de aceite de soja, prácticamente salvó a la economía argentina. La importación de todos esos compromisos que había con China fueron a la India. Y la verdad es que me parece que la cobertura de política internacional en Argentina debería empezar a mirar hacia el mundo, insisto, no con una mirada académica de la cuestión, sino con una mirada que tenga que ver con los intereses que
tiene en juego a Argentina en el escenario internacional. Gabriel, muchísimas gracias. Disculpa la molestia y un placer realmente dialogar con vos. No, es un gusto y gracias por el llamado. Bien.